bueno en sí mismo, salvo, decía Kant, salvo la buena voluntad. Desde luego, yo creo que la única manera de que los derechos humanos no se convierta en una nueva forma de colonialismo es precisamente extendiendo la democracia. Las libertades políticas, cuando existen en un pueblo, hacen que efectivamente los derechos humanos se puedan, digamos, ajustar o traducir al determinado Sittlich o las determinadas tradiciones o prácticas que se llevan en una cultura determinada. Yo apostaría, bueno, lo defienden varios autores, por algo así como un cosmopolitismo multicultural. Por un lado, todos los ciudadanos del mundo deberían tener unos derechos individuales iguales, pero por otro lado, efectivamente, las unidades políticas, las distintas unidades políticas que pueden ser regionales, nacionales, etcétera, deberían tener ese autogobierno que les permitiera efectivamente traducir esos derechos según las tradiciones y las costumbres de cada sitio, ¿no? La teoría política no parece haber reflexionado sobre su metodología en los últimos tiempos. ¿Crees que este modelo de racionalidad ilustrada continúa siendo el más adecuado? Bueno, la razón ilustrada es del siglo XVIII. La diferencia entre nosotros y aquel siglo es que ahora mismo nadie, ni siquiera el más ilustrado de nuestros contemporáneos, se atreve a hablar de una razón universal, de una cultura racional que podamos extender por todo el mundo. Ahora bien, de lo que sí se habla hoy es de los derechos humanos y de una ideología, efectivamente, liberal, que habla pues del valor intrínseco de la persona, de que todos los seres humanos merecen un trato de igual consideración y respeto, de la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes. Yo no veo otro sitio donde fundar esas cosas que en la razón, en un contenido normativo que tiene la razón, pero que evidentemente no es ni mucho menos científico, ni ontológico, ni epistemológico, sino que es ético. Y esto sigue suponiendo hoy en día, tanto desde el siglo XVIII para acá, sigue suponiendo toda una revolución cultural en unas partes inmensas del planeta, porque evidentemente toda cultura no tiene como primer objetivo de cuidado el individuo, sino Dios, el territorio, cualquier otra cosa. Yo creo que sigue siendo hoy el liberalismo, en cuanto respeto al individuo y al valor intrínseco de cada uno de los individuos, sigue siendo hoy en día una tarea pendiente en el mundo, en unas partes enormes del mundo. Me gustaría solicitar, Peter, tu opinión acerca de este tema. ¿Razón ilustrada o razón pragmática? Bueno, obviamente razón pragmática y como decía Mariano mismo, que no hay ninguna manera de legitimar la razón ilustrada. Decía que es del siglo XVIII, ya sabemos que podemos defender derechos, pero con otros fundamentos. Hoy en día podemos solamente decir que es derecho positivo, que la gente tiene ese derecho o no. No hay que tener una ontología de un yo autónomo, una persona autónoma. Margolis habla concretamente de los derechos de la persona, el individuo, en Estados Unidos. Y resulta que el derecho del ser humano, principalmente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, es el hombre, que no puede garantizar el derecho al aborto, por ejemplo, y tal cual, porque no hay derechos que pueden dividir entre hombres y mujeres, y si la mujer tiene derecho al aborto, el hombre tiene que tenerlo también. Fundamentalmente, ¿no? Tiene que tener los mismos derechos, como decía Mariano. Pero es que hay algunos grupos que necesitan derechos distintos, no universalizables, sino para grupos especiales. Los inválidos, los negros en Estados Unidos, cuando intentaban introducir una cosa que era acción afirmativa, era destruido precisamente porque era contra la igualdad de todo el mundo, de individuos, porque era un grupo que ha sido discriminado a tope, y para intentar cambiar el balance ahí, decía que no era posible porque va en contra del derecho de igualdad. ¿Y qué vamos a decir del derecho de llevar armas? Es que eso sí es fundamental, ¿no? Todo el mundo necesita eso en Estados Unidos, porque si no, van totalmente locos, porque la economía va a parar y todo. ¿Qué son estos derechos? Es cómo validar nuestras cosas.
De acuerdo. Entonces, Mariano, ¿podríamos hablar de un ser humano modelo que sirva como ideal normativo de las vidas que tenemos que vivir? Bueno, yo creo que hablar de una naturaleza humana común, ya lo he dicho antes, me parece que es de otra época. Pero sin duda, detrás de los derechos humanos hay un sujeto abstracto, que es un sujeto que elige racionalmente sus fines, que tiene que tener esa capacidad de formar y revisar sus propios proyectos de vida, y en definitiva todo gira en torno a ese sujeto. Lo que pasa es que la traducción final de ese sujeto en cada parte del mundo pues será distinta, evidentemente, pero sí creo que en el fondo hay un sujeto reflexivo que tiene que ser dueño de su vida, y que todo el sistema político, en realidad la clave de bóveda de todo el sistema democrático y de cualquier régimen constitucional, es un individuo libre e igual, que tiene que tener todos los derechos para poder llevar la vida que él desea. Y no es que eso sea una naturaleza humana común, pero sí significa un respeto a un tipo de sujeto que es abstracto y que no se identifica concretamente, no es ni varón ni hembra, ni de una parte de otra del mundo. Es sencillamente un agente reflexivo racional y ya está. De acuerdo. Me gustaría solicitar tu opinión en este tema. ¿Podríamos hablar de una naturaleza humana? Y pues yo creo que no, como he dicho antes, bueno, como dice Margolis, decimos, el hombre es un trocito, un pedazo de historia dentro de un cuerpo. Tenemos atributos que compartimos con otra gente de nuestro mismo grupo, nuestra misma época. La razón, por lo tanto, solo es un artefacto histórico y sujeto a cambios. Hoy en día, en este mismo momento, vamos a decir que Saddam Hussein no es racional, según él es racional, y el racionalismo es solamente un consenso histórico en este momento y puede cambiar si nuestra tecnología cambia. Entonces, la naturaleza humana solo es una idealización de cosas que sobresalen y destacan en nuestro tiempo. Entonces cambia, y la naturaleza de Neandertal o la naturaleza del hombre burgués del siglo XVIII es lo mismo que nuestra naturaleza, tiene el mismo mundo, vive en el mismo mundo, habla el mismo idioma, podemos entenderle. Entonces tenemos problemas, como apunta Gadamer, de la fusión de horizontes, como entendemos cualquier cosa del pasado, solo lo entendemos desde nuestro punto de vista presente. Y pensándolo bien, podemos entender a nosotros mismos. Algunas veces no sabemos por qué hemos dicho una cosa, por qué hemos hecho una cosa. Pasa siempre. Lo que hacemos es crear un narrativo para nuestra propia historia, para mantenernos unidos. Pero estamos sujetos a la historia y todo cambia. Centrándonos ya en el método utilizado por Margolis, parece que encontramos una serie de contradicciones entre la convivencia del liberalismo y la democracia. ¿Cuáles serían esas contradicciones? Pues principalmente, como ya he dicho, que democracia, como he conocido a Platón y a todos los griegos, es una forma de gobierno, del demos, de la gente. Mientras que lo del liberalismo es una ideología, como ha dicho ya Mariano, que principalmente del siglo XVIII. Normalmente se dice que empezó con Locke, y una cosa muy interesante en Locke es que Locke basa sus ideas en la creencia en Dios, un Dios puritano específicamente, y cuando habla de valores y cómo valores están creados en el mundo, dice que es el trabajo o el labor que añade valor a las cosas, y por eso la gente tiene derecho a propiedad. Pero cuando la gente trabaja en una tierra que pertenece a Locke, él dice que todo lo que ellos han hecho pertenece a mí. Es que ese es el tipo de individuos que son. Bueno. De acuerdo, me gustaría, no sé si tú opinarás lo mismo acerca de este tema, me gustaría saber si estás de acuerdo con esas contradicciones que nos representa Peter, y si el pensamiento podría orientar a su resolución o a su disolución. Sí, no, desde luego que la democracia y el liberalismo tienen unas contradicciones fuertes,
son bien analizadas por diversos autores. Y tienes razón, Peter, cuando dice que efectivamente una cosa es la democracia como régimen político y otra cosa es el liberalismo como ideología. Pero, no sé, a mí me parece que la democracia es la forma de que el liberalismo no se convierta en una ideología dominante en el mundo, sino que la democracia permite que esos derechos humanos se traduzcan culturalmente en cada parte del mundo de una manera diferente. Es evidente que en el siglo XVIII, siglo XVII, Locke, pues se creía en una naturaleza humana, se creía en una razón universal. Hoy en día no creemos en esas cosas, pero por ello no hemos dejado de creer en los derechos individuales. Hay otras formas de convivencia política que no son democráticas, pero en todas las democracias existen derechos individuales. Es decir, la forma de vivir en Occidente es un compuesto de democracia y liberalismo. No deberíamos pensar que nuestras instituciones o la forma de los derechos individuales en Occidente tiene que ser lo que se vaya a exportar fuera. Pero desde luego lo que sí tendría que ser algo que no puede quedar fuera de cualquier democracia, sea la democracia que sea, sería un respeto a los individuos. ¿Cómo respetar a esos individuos? Pues sin duda eso no lo podemos decir desde aquí, desde Occidente. Pero a mí me parece que hay muchas formas y tiene que haber muchas formas de democracia cuando esa democracia se extienda. Y yo creo que en el fondo de la democracia sí existe el respeto al individuo. En los países occidentales ese respeto al individuo se traduce en derechos individuales. Quizás cuando esa democracia se asiente en otros países con otras tradiciones y otras culturas se haga de otro modo. Pero desde luego lo que está en el fondo del liberalismo es el respeto al individuo y a sus decisiones personales. Ni el Estado ni ninguna facción social tiene derecho a decirle al individuo cómo tiene que vivir su vida. ¿Esto cómo se puede respetar? ¿Con derechos, sin derechos? Esto ya veríamos, ¿no?, en el futuro. Pero yo creo que en el fondo de la democracia está ese derecho, o sea, ese respeto a las decisiones individuales. De acuerdo. Entonces, siguiendo en este camino, podríamos decir que es posible una ciencia de la política. Es decir, ¿puede una teoría política convencernos de cómo tenemos que vivir y legitimar un sistema político para que todos lo aceptemos sin crítica? Bueno, no ciencia en el sentido de ciencias naturales, ¿no? Epistemología, algo del conocimiento relativo al uso teórico de la razón. Kant, y en esto a mí me parece que da un giro definitivo hacia la orientación del pensamiento, es el que de manera ya decisiva no piensa que la política tenga que estar basada en la ontología. Tanto Aristóteles como en la Edad Media, en fin, incluso Locke, etcétera, intentan basar la política en un concepto de naturaleza humana y en una determinada epistemología, o en una ontología. Kant cree que la política tiene que estar basada en la ética. Y a mí me parece que ese es el camino de una ciencia, pero ciencia en el sentido normativo, es decir, desde la reflexión, desde la reflexión filosófica, sí podemos entender, yo creo, dar alguna pista de lo que es la naturaleza de la justicia, de lo que es la libertad. Desde luego no existe en la naturaleza, es decir, no puede haber una ciencia política en el sentido de que no hay ejemplos, como decía Kant, no hay ejemplos de libertad, no hay ejemplos de justicia, la experiencia aquí no nos sirve. Es desde la razón, desde la reflexión, cómo podemos entender de algún modo qué significa el trato justo, el trato igual, la libertad, este tipo de cosas. Desde ahí, solo desde ahí, pienso yo, solo desde esa reflexión filosófica, podemos dar un contenido a lo que es, pues, el respeto a los seres humanos y el entender que los individuos tienen un valor intrínseco y este tipo de cosas. Según entiendo, Margolis afirma que la democracia y el liberalismo son conceptos utópicos que estrictamente aplicados destruyen su propósito político. Al contrario, para ti la democracia es un horizonte normativo que nos empuja hacia el futuro. ¿Cuánto tendremos que esperar para este futuro? Hombre, no lo sé. La verdad es que como horizonte, los horizontes siempre están más allá. Cuando crees que llegas, el horizonte sigue estando más allá. A mí me parece que efectivamente los derechos humanos son muchas veces un instrumento de un neocolonialismo. Yo aquí estoy completamente de acuerdo, es decir, que eso quién lo niega. Pero yo sí creo que si hay un futuro esperanzador es que ahora mismo nadie, ni siquiera el más ilustrado de nuestros contemporáneos, se atreve a hablar de una razón universal, de una cultura racional que podamos extender por todo el mundo.
Ahora bien, de lo que sí se habla hoy es de los derechos humanos y de una ideología, efectivamente, liberal, que habla pues del valor intrínseco de la persona, de que todos los seres humanos merecen un trato de igual consideración y respeto, de la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes. Yo no veo otro sitio donde fundar esas cosas que en la razón, en un contenido normativo que tiene la razón, pero que evidentemente no es ni mucho menos científico, ni ontológico, ni epistemológico, sino que es ético. Y esto sigue suponiendo hoy en día, tanto desde el siglo XVIII para acá, sigue suponiendo toda una revolución cultural en unas partes inmensas del planeta, porque evidentemente toda cultura no tiene como primer omnes o prácticas que se llevan en una cultura determinada. Yo apostaría, bueno, lo defienden varios autores, por algo así como un cosmopolitismo multicultural. Por un lado, todos los ciudadanos del mundo deberían tener unos derechos individuales iguales, pero por otro lado, efectivamente, las unidades políticas, las distintas unidades políticas que pueden ser regionales, nacionales, etcétera, deberían tener ese autogobierno que les permitiera efectivamente traducir esos derechos según las tradiciones y las costumbres de cada sitio, ¿no? La teoría política no parece haber reflexionado sobre su metodología en los últimos tiempos. ¿Crees que este modelo de racionalidad ilustrada continúa siendo el más adecuado? Bueno, la razón ilustrada es del siglo XVIII. La diferencia entre nosotros y aquel siglo no en sí mismo, salvo, decía Kant, salvo la buena voluntad. Desde luego, yo creo que la única manera de que los derechos humanos no se convierta en una nueva forma de colonialismo es precisamente extendiendo la democracia. Las libertades políticas, cuando existen en un pueblo, hacen que efectivamente los derechos humanos se puedan, digamos, ajustar o traducir al determinado Sittlich o las determinadas tradiciones